porque no todos los días se puede presentar un libro como este. Este libro es un regalo. Es un regalo, lo cual quiere decir que es un libro bueno, pero hay muchos libros buenos que no son un regalo. Pero este libro es un regalo porque ha nacido del corazón de su autor, de Juan Manuel Menéndez. Y es un regalo de amor a su abuelo, a Jaime Menéndez, gran periodista, gran persona y hombre desgraciadamente desconocido para la mayoría de los españoles. Estas vergüenzas ocurren, y ocurren con demasiada frecuencia en nuestro país. Está hecho ese regalo con ingenio. En realidad el libro se presenta como una autobiografía de ese periodista desaparecido, que quiere decir que está escribiendo sus memorias desde el más allá, como nos dice al principio del libro. Y es que se ha revestido de un intérprete que no podía ser mejor, que es su propio nieto, que tampoco se da a conocer, porque se reviste de agencia Phoebus, y aparece en el libro como un nietecillo suyo que se llama Panillo. De forma que es un libro precioso, es un libro con una información extraordinaria, pero que ha sabido combinar la información con la ternura del cariño de ese nieto a su abuelo. Y como Jaime Menéndez fue un hombre irrepetible, porque pocos puede haber como él, un hombre que se entregó a su profesión y que supo triunfar en ella en las peores condiciones posibles. Por eso yo creo que está muy bien el título que ha elegido su autor. Es una epopeya, la epopeya del Chaco. Es una epopeya porque cuando repasamos el libro y vemos las dificultades que este hombre tuvo que ir superando a lo largo de su vida hasta el final, porque toda su vida fue una continua superación de dificultades de todo orden, desde las que se encontró desde el punto de vista profesional hasta las que desde el punto de vista político también tuvo que superar cuando regresó a España, fue objeto de una persecución. Otra de las cosas admirables de este libro, de esta autobiografía ficción, porque nos relata con detalles lo que da la vida en un campo de concentración. El régimen de Franco siempre quiso pasar por encima de este hecho incuestionable, que es que en España hubo campos de concentración. Aunque era un periodista con una gran formación profesional y con un dominio de su oficio extraordinario, lo tuvo muy difícil, porque de acuerdo con su fidelidad a los principios democráticos, nunca obtuvo el carnet de periodista, que para obtener tenía que jurar una adhesión a los principios del movimiento nacional y a la Francia. Y él se negó porque no podía traicionar sus convicciones. Sin carnet de periodista, fue uno de los periodistas más importantes en ese periódico extraordinario. También es una de las cosas que se reivindican en este libro, que
Este libro tiene muchas facetas, no solo es la vida del periodista, es todas las circunstancias en que esa vida se desenvuelve. Y un periódico que fue muy importante, porque fue el único periódico que pudo gozar de cierta libertad en la España de Franco, fue en España de Tánger. Y es un periódico del cual tampoco se acuerda nada, pero sí se acuerda muy bien el autor de este libro y relata las características de este periódico y cómo pudo salvar, no totalmente, porque la censura llegaba a todas partes, pero sí bastantes de las limitaciones que la censura imponía dentro de la península. De forma que, a través de un seguimiento también de este periódico, de la España de Tánger, no solo Juan Manuel da a conocer a las nuevas generaciones, que seguramente no han oído hablar de este periódico, la importancia que tuvo la evolución de lo que él llama, y creo que bien llamado, la transición periodística. Se ha hablado mucho de la transición y se ha estudiado en muchos aspectos, pero creo que no se había hablado hasta ahora de la transición periodística. Se había hablado de la transición económica, social, personal de muchas personas, de la política, pero no se había hablado de la transición periodística. Y en Jaime Menéndez tenemos un protagonista excepcional de esa transición periodística, de forma que es un libro que no solo se lee con gusto, el autor ha tenido también buen sentido de hacerlo con gracia, con amenidad, y no olvidando uno de los rasgos, porque tengamos en cuenta que el que nos habla a lo largo del texto es Jaime Menéndez desde el otro mundo. Es unas memorias escritas desde el más allá, dice. Y, por lo tanto, tiene que hablar con el lenguaje que le caracterizaba, y una de cuyas características era lo que sus compañeros y amigos llamaban la sorna asturiana. Cosa que con esa sorna va adornando con amenidad el relato. El libro se enriquece también con una serie de entrevistas que van al final del libro de personas que le conocieron y que de alguna manera, incluso desde posiciones ideológicas muy contrapuestas, valoran esa capacidad profesional, ese sentido del buen hacer que tuvo este periodista excepcional. Aparecen entrevistas con Concha Cuetos, con Santiago Cardillo, pero al lado de Santiago Cardillo aparece otra de Manuel Fraga Ibarra, y después otra de Marcelino Orella, una de Alberto Ruiz Gallardón y otra de Juan Velarde Fuertes, asturiano también, como el gran admirador de esta persona. De forma que yo no tengo más que daros la buena lectura y felicitaros y felicitarme por haber tenido la oportunidad de leer este libro extraordinario que yo recomiendo fervientemente a todos nosotros. Muchas gracias.